Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir el Evangelio de San Mateo que corresponde a este domingo número 18 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro de la multiplicación de los panes, que ustedes seguramente con ese título lo tienen en la Biblia, debe haber sido, si bien no fue el milagro más importante que hizo Jesús, debe haber sido muy llamativo, tanto es así que es el único milagro que lo relatan los 4 evangelistas, porque hay otros milagros que por ahí lo relata uno, pero no el otro. Este milagro lo relatan los 4 evangelistas. Es más, Mateo y Marcos lo relatan 2 veces por duplicado en su obra. Quiere decir que está en total 6 veces en los evangelios este milagro de la multiplicación de los panes, que repito, tiene que haber sido muy llamativo o muy significativo para las primeras comunidades. Y tiene varios aspectos para considerar. Después uno puede escarbar y sacar más cosas, ¿no? La multitud que lo seguía a Jesús, una multitud que estaba en el desierto. El desierto es la figura bíblica del que está vulnerable, del que no tiene nada, del que está solo, del que no tiene ni siquiera para comer, y sin embargo iban detrás de Jesús porque se sentían cautivados por el amor y por la misericordia y por las palabras que Jesús les dirigía. Así que primer detalle a considerar, que era una multitud que lo seguía por un lugar desértico. Repito, el desierto es la forma de decir que las personas que lo seguían estaban en un estado de vulnerabilidad asombrosa y pese a todo igual lo seguían. Otro detalle es que en ninguno de los 6 relatos de la multiplicación de los panes se pone el acento en cómo sucedió el milagro, porque no interesa. Se ve que al autor sagrado no le interesaba si se fueron multiplicando en las manos de Jesús o se fueron multiplicando a medida que los apóstoles lo distribuían entre la gente. El cómo, eso nos enteraremos en el cielo, cómo sucedió el milagro. El objetivo era otro, evidentemente, en el Evangelio, y no interesa, repito, cómo sucedió el milagro. Lo que sí es muy significativo que con poquitos panes y poquitos peces se alimentó una multitud enorme de gente hambrienta que seguía a Jesús por el desierto. Lo que sí es importante, y eso lo destacan los relatos evangélicos, es que este milagro de Jesús ya tiene un tinte fuertemente eucarístico, adelantando o anticipando lo que Jesús iba a hacer poquito después en lo que llamamos la última cena. Tomó el pan dando gracias al cielo, lo bendijo, lo partió,
lo fraccionó y lo distribuyó a los discípulos para que lo dieran de comer entre la gente. Y acuérdense que la lo que hoy día llamamos la Eucaristía, la Santa Misa, al principio de los tiempos se llamaba la fracción del pan, justamente porque el eje central de la misa de aquellos tiempos era el momento que se fraccionaba el pan para distribuirlo entre la gente. Bueno, así que Jesús, eso sí es importante, esto sí es importante, hace un gesto profundamente eucarístico, ya anticipando para que la gente se saciara, que los apóstoles debían repartir entre la gente el pan que sacia, pero para siempre, que es el pan de la Eucaristía. Y fíjense este detalle importante, que Jesús, sabiendo que los apóstoles tenían un montón de carencias y un montón de defectos y un montón de cosas, no obstante, quiere que los apóstoles sean protagonistas de esta distribución. Fíjense que son los apóstoles los que detectan que la multitud está hambrienta. Son los apóstoles los que le avisan a Jesús. Son los apóstoles los que le avisan que hay un muchacho que tiene unos poquitos panes y unos peces. Son los apóstoles los que después del milagro van a distribuir entre la gente, porque Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Son los apóstoles los que distribuyen el pan de la Eucaristía. Son los apóstoles los que veladamente en este texto, pero en los otros está un poco más claro, son los que recogen las sobras y juntan 12 canastas de sobras. Son los apóstoles, son los apóstoles. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Jesús, aún sabiendo nuestras precariedades, nuestra miseria, nuestras pobrezas, quiere contar con nosotros para llegar a los que tiene que llegar. Sí o sí quiere que nosotros pongamos el cuerpo y pongamos el alma de por medio, ya sea en una visita que hagamos, una palabra que digamos, en un gesto que hacemos. Es Él, en definitiva, el dueño de todo, pero quiere y necesita que le demos una mano y que sea todo por intermedio nuestro. En ese caso, en el caso de la multiplicación de los panes, fue por medio de los apóstoles. Y por último, les digo este otro detalle, que no es un detalle menor, que 5 panes y unos 2 peces eran absolutamente nada para semejante multitud. Y sin embargo Jesús dice, tráigamelo. Él podría haber hecho el milagro de todos modos partiendo de la nada, pero sin embargo goza y disfruta con que uno le aporte lo que puede, aunque sea poquito, aunque sea desproporcionado. ¿Vieron como cuando, no sé, un nene chiquito hace un dibujito en la escuela y va corriendo y le dice, papá, mamá, mira lo que te hice? Y el padre ve el dibujito y lo abraza, lo besa exageradamente, porque el dibujito en realidad, lejos de ser una obra de arte. Y sin embargo, el gesto de devolución del papá o de la mamá es desproporcionado, porque lo que están viendo en ese dibujito es mucho más que el dibujito mismo. Bueno, Jesús hace lo mismo. En cada misa nosotros le ofrecemos pan y vino, que es lo que inocentemente o pobremente nosotros podemos ofrecer, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, el pan y el vino, y Él lo convierte en multiplicado por la acción del sacerdote, lo convierte en su cuerpo y en su sangre, que es una distancia inconmensurable entre lo que uno le ofrece y lo que Él nos devuelve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos empezar nuestra vida en paz. Demos gracias a Dios.